Y como no lo entienden, creen que es algo que no tiene mucha importancia, porque no lo entienden. Pero si uno busca entender todas estas cosas, se va a dar cuenta, ¿no?, que estas mismas enseñanzas le va a llevar a uno a glorificar al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque no olvidemos que estamos en la heredad de Judá, todavía, después de hace un mes que estamos ahí, si no hay más tiempo. Entonces, y Judá significa alabanza, y todo lo que nosotros miremos ahí en Judá nos lleva a alabar al Señor, nos lleva a darle gloria a Dios, al Señor. Y bueno, y ahora hemos visto el lado de Dios, cómo Dios trabajó por nosotros, cómo Dios creó o trazó un plan de salvación para nosotros, para todos aquellos que íbamos a creer. Fue un plan muy bien elaborado, que Satanás no lo pudo destruir, ¿no? Y eso que Satanás es un ser poderosísimo, pero no pudo destruir lo que Dios había planificado. Gracias, ¿No? Y eso es donde nos tiene que llevar, a alabar al Señor. Amén. Esta es la intención de esta enseñanza. La intención de esta enseñanza es que nosotros podamos alabar a Dios por medio del entendimiento, por medio de que nuestros ojos del entendimiento son abiertos. Entonces ahora vamos a alabar al Señor con entendimiento, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, ¿no? Oraré con el Espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, sí, pero también cantaré con el entendimiento. Antes no entendíamos nada, pero oramos y alabamos al Señor sin entender. ¿Vio? No nos podíamos gozar. Pero ahora que estamos entendiendo, ¿no?, porque Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento sobre la heredad de Judá, y entendemos que las ciudades que están escritas ahí tienen relación con nosotros y con Dios, y que todo eso a nosotros nos lleva a alabar al Señor con entendimiento. Y ese es un desafío. Yo quiero alabar al Señor con entendimiento. Y usted tiene que llegar ahí. Señor, yo quiero decir gloria a Dios. Amén. Quiero decir aleluya con entendimiento. ¿No? Y alabarle y glorificarle. Y por eso vamos por este lado, ¿no? Vamos por el lado que Dios puso en la Biblia, ¿no?, que son las ciudades que nosotros miramos, estas ciudades, y entendemos, ¿no?, lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y ahora vamos a ver otra parte, que es que nuestro servicio a Dios. Dios nos sirvió a nosotros, ahora nosotros le tenemos que servir a Dios, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? Bueno, por medio de estas ciudades que vamos a ver ahora, vamos a entender cómo tenemos que servir a Dios, nosotros. Porque nosotros venimos, se nos ha enseñado a servir a Dios de una manera, se nos enseñó, pero vamos a ver si esa manera que hemos aprendido está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, pero no entiendo, trate de entender, porque en la medida que usted trata de entender el Señor, acuérdese que usted tiene un ayudador que es el Espíritu Santo, que cuando uno quiere entender, el Espíritu Santo le ayuda a entender. No es que dependemos de nuestra inteligencia para entender, o nuestras neuronas, no, dependemos del Espíritu Santo para entender. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces, vemos aquí Laquis, ¿no? Alabado sea el Señor, que es la primera ciudad que vamos a ver en el versículo 39 del capítulo 15. Ahora, así en la primera serie de nombres tenemos el servicio del pastor por sus ovejas, y la segunda serie tiene 7 nombres y muestra nuestro lado en el servicio a Dios por amor, es decir, por cuanto Él nos amó a nosotros, como decía la hermana Romero, ¿no? ¿Por qué le servimos? Porque le amamos. Amén. ¿No? Es un servicio de amor, no esperando nada a cambio. Porque ¿qué dice la palabra? Que el amor no espera nada a cambio. No, simplemente porque amo. Amén. Sirvo porque amo, no sirvo esperando que el Señor ni siquiera para estar en la primera fila, sino que ese servicio de amor me va a colocar en la primera fila. Amén, gloria a Dios. Bueno, Laquis, caminar como hombre. Ahí en el capítulo 10, versículo 3 del libro de José ya vimos este nombre, Laquis, ¿no?, que significa caminar como hombres.
nosotros para servir a Dios tenemos que caminar como hombres. ¿Se entiende? No, tenemos que, así como cuando vivíamos con la vida de Adán, ¿no? Éramos hombres pecadores, pero ahora somos otro tipo de hombres, ¿no? Tenemos que caminar como hombres, quiere decir, y esto tiene que ver con lo que dice el libro de Efesios también, creo que en el capítulo 5, vamos a leer, andar, que habla del andar del Hijo de Dios, ¿no? Hay creo que varios andares ahí en el libro de Efesios, hay varios andares, y que nosotros tenemos que aprender a andar como un nuevo hombre, como una nueva creación. Creo que sí, amor, no me acuerdo bien, voy a buscar. No, capítulo 4. Si alguien quiere leer, si no leo yo. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén, amén. ¿Vio cómo dice acá? Estamos hablando de caminar como hombres, pero de caminar como un nuevo hombre, con un nuevo andar. Nosotros antes en Adán, nosotros no caminábamos en amor, ¿no? Como leyó mi esposa. Leímos en Efesios 4. 4:1. Efesios 4:1. Si vamos, que se me fue por el asunto de que estuve buscando otro versículo. No andábamos nosotros en amor, no, con humildad. Nosotros no andábamos con humildad, pero humildad de mente. Me va a retar Alejandro. Humildad de mente. ¿No? Nosotros teníamos un alto concepto de nosotros mismos. Creíamos que éramos demasiado inteligentes, demasiado fuertes, demasiado capaces. Bueno, eso es andar en Adán, en el viejo hombre, pero ahora tenemos un nuevo andar, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo, que el ejemplo es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Él anduvo en humildad, siendo Dios se hizo hombre, ¿no? Gloria al nombre, con toda humildad y mansedumbre. Fíjese el andar que nosotros tenemos que tener ahora, ¿no? Con toda humildad, es lo primero que nos está pidiendo las ciudades, porque es la primera ciudad que estamos viendo para poder servir a Dios, ¿no? Que es Laquis, andar como hombre, y no como cualquier hombre, se nos está pidiendo que andemos en humildad. Una humildad de mente, porque muchos hermanos se creen superiores, creen que son mejores. Hermanos, eso es parte de la caída. Creen que son superiores, no sé por qué, siendo que todos fuimos formados del polvo de la tierra, todos, ¿no? Y que tuvimos el mismo padre, la misma madre que fue Adán y Eva, ¿no? Y que todos somos digno de la condenación y del juicio eterno. Pero hay hermanos y hermanas que tienen ese concepto de ser superiores. Eso no es andar en el Señor, eso no es andar en el Espíritu, eso es andar en la carne. Hacer acepción de persona o mirar a una persona como inferior, ¿no? Como inferior, ¿no? Eso es andar en la carne, ¿no? Eso no, pero acá no tiene nada que ver el conocimiento, ¿no? Porque una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene esa humildad de mente, ¿no? En su corazón, si no establece eso en ella misma, en él mismo, ¿no? Todo el conocimiento que tiene no le va a servir, le servirá a otros, porque otros se van a beneficiar del conocimiento que tiene, pero ella misma, a él mismo no le beneficia. ¿Por qué? Porque tenemos que andar con humildad, con mansedumbre,
con paciencia, ¿vio? Fíjese el andar, con paciencia, largura de ánimo, soportándonos unos a los otros en amor. ¿Vio? ¿Dónde está el soporte? En el amor, ahí está, soportándolo. Quiere decir que nos tenemos que soportar. ¿Vio? Hay cosas que no me va a agradar de una hermana, de un hermano, pero yo lo voy a soportar en el amor. Ahí está, lo voy a soportar. No, porque así el Señor me soportó a mí también, siendo yo carnal, después de haber sido salvado, andaba más en la carne que en el espíritu y el Señor me soportó, me perdonó, tuvo misericordia de mí. Entonces, fíjese el andar, ¿no? Soportando unos a otros. Y bueno, después dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, fíjese. Solícitos, apresurados significa, de guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo voy yo a enemistarme con mi hermana, con mi hermano, a hacer asunción de persona? ¿No? Y es increíble que eso pase en la iglesia, ¿no? Es increíble que en la iglesia hay racismo, ¿no? Hay racismo, hay gente que no soporta a otras razas, ¿no? Y entonces, ¿qué clase de evangelio están predicando? ¿En qué clase de evangelio están creyendo? ¿No? ¿Cómo pueden predicar el evangelio cuando está el racismo, ¿no? La diferencia de clase. Nosotros somos todos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Todos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y tenemos que amarnos, ¿no? Como Cristo nos amó. Y entonces volvamos ahí al Aquis, hermano. Caminar como hombres. Bueno, esto ya lo vimos en el capítulo 10:3. ¿No? Y esta ciudad, fíjese que esta ciudad antes no estaba. ¿Quién era el rey del Aquis antes, en el capítulo 10? Jafía, rey del Aquis. Jafía, ¿qué significaba Jafía? Jafía, bueno. Creo que era resplandeciente. Vamos a ver. Creo que era, no es seguro, Nico. Sí. Sí. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. No, está bien. Entonces vamos a leer en el 10, ¿cuánto era? 10:3. Sí. Y envió pues a decir a Adonisedec, En el 5. rey de Jerusalén, a Juan, rey de Hebrón, a Piriem, rey de Jerimot, a Jafía, Sí. rey de Laquis. ¿Sí? Sí. Y eso, Laquis, andar como hombres, ¿no? Y Jafía significa, no me quiero equivocar, porque son duros los hermanos con el pastor cuando se equivoca. Resplandeciente. Resplandeciente, ¿vio? Es orgullo humano. Resplandece a través de sus propios atributos, ¿no? Y bueno, cuando esta ciudad está en las manos del hombre viejo, entonces él quiere resplandecer por su propia cuenta, mirando su capacidad humana, y ve que otros son menos inteligentes, y ve que otros tienen otro color de piel, y ve que otro es más bajo, y ve que otro es más delgado, y él es todo lo opuesto. Entonces, no, esas cosas tenemos que quitar eso. Eso era antes, cuando estábamos en Adán. Porque entienda, hermano, que si no va a tener usted una pérdida. Cuando esté presente delante del tribunal de Cristo, usted no va a salir avergonzado, va a salir avergonzada de la presencia del Señor. Y entonces, si usted tiene ese problema, usted tiene que orar. Señor, ayúdame a entender estas cosas, Señor, porque no todos tenemos las mismas debilidades. Hay hermanos que tienen debilidades que para nosotros es una tontería, pero para el hermano es algo difícil de sobrepasar. Bueno, pero aunque sea difícil, está el Señor para ayudarme, está el Señor para socorrerme, amén. Entonces le pido al Señor ayuda, Señor, ayúdame a amar a todos los hermanos, a verlos en Cristo, porque así dice la palabra. Nosotros a nadie conocemos según la carne. Si a alguien conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así, aun si a Cristo conocíamos según la carne.
sino que ahora lo conocemos en Cristo, como una nueva creación. Entonces fíjese, esta ciudad ahora está en las manos de los israelitas, pero no en el sentido carnal, ¿no? Ya no es caminando como un hombre carnal, en la cual el apóstol reprueba a los corintios especialmente, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, hermanos. Reprueba el apóstol Pablo el andar de ellos, ¿no? Es triste, por eso muchas veces en las iglesias no podemos abundar en amor. Por eso la palabra de Dios siempre nos lleva, la gracia especialmente, nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos. No juzgar al hermano que tengo de frente. Primero me tengo que juzgar a mí mismo. Y me tengo que hallar en Cristo el 100%. Entonces cuando juzgue al otro, lo voy a juzgar según Cristo. Y Cristo lo va a juzgar con misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Si alguien encontró, hermano, 2.14, desde 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, y ahí tenemos al hombre natural, ¿no? Que anda en la carne. Pero en el versículo 15 y versículo 16 tenemos al hombre espiritual. ¿Quién puede leerlo eso, hermano? Del mismo capítulo, el mismo libro. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense, no, tenemos la mente de Cristo. Y Cristo nunca va a hacer una cosa así. Jamás va a hacer una cosa así, que el Señor nos guarde. No, nosotros tenemos hermanos negros, tenemos hermanos amarillos, tenemos hermanos blancos, tenemos hermanos rojos, ¿no? De todos los colores y fuera, ¿no? Son todos nuestros hermanos en Cristo y le amamos a todos, ¿no? A todos los dos. No importa el color de su piel, dice la alabanza, ¿no? No importa de dónde venga. Ellos son hijos de Dios y nosotros lo tenemos que amar. ¿Y cómo lo demuestro yo que le amo? Y bueno, cuando yo estoy en la iglesia, le tengo que dar un abrazo, le tengo que dar un beso. El Señor te bendiga, amado hermano, hermana. No, y no esquivar a nadie. Nosotros no podemos estar esquivando a los hermanos, a las hermanas para saludar. Tenemos que saludarlo a todos, ¿no? Con el mismo amor, ¿no? Con que Cristo nos amó a nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias. Entonces, vemos nosotros que el apóstol Pablo, cuando se refiere, ¿no? A esto de lati, caminar como hombre, desaprueba de que nosotros caminemos como el hombre natural, pero aprueba cuando nosotros caminamos como el hombre espiritual. Amén. Es decir, nosotros tenemos que caminar en el postrer Adán, en el último Adán. Ahí tenemos que caminar. No, el postrer Adán fue el último, ¿no? Primero estaba el primer Adán, no. El postrer Adán, tenemos que caminar en esa vida, en el postrer Adán. Y estamos exhortados a caminar como Él caminó, no como un hombre celestial en este mundo. Así estamos exhortados. Mire que pasan muchos años, ¿no? Y hay hermanos que a pesar de que tienen muchos años de iglesia, no lo logran. No pueden caminar como la nueva creación, pero se nota en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actitudes, se notan. ¿No? ¿Por qué? Porque carecen de amor. Pero cuando uno camina en el hombre espiritual, lo primero que se ve es el amor. Lo primero. Y el amor no hace acepción de persona. No hace acepción de persona el amor. Sino que el amor es lo que nos regula a nosotros. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Porque si no tuviéramos el amor de Dios en nosotros, si no tuviéramos el amor de Cristo, tal vez nos saludáramos a todos los hermanos y nosotros seríamos un racista más, ¿no? Una acepción de persona más. Ahora, ¿por qué yo no hago acepción de persona? Usted no hace acepción de persona. ¿Es algo meritorio en usted? No. Eso es porque Dios derramó su amor. Amén. En usted. Y eso no es digno de alabanza. Amén. Fíjese,
es digno de alabanza, porque si Dios no hubiera derramado su amor en nosotros, entonces nosotros haríamos acepción de personas. Escogeríamos a los hermanos a quién vamos a saludar, a quién le vamos a abrazar, pero ahora que el amor de Dios fue derramado en nosotros, entonces le saludamos a todos de la misma forma. Amén, hermano. Y esto es algo precioso. Entonces nosotros le decimos al Señor, gracias Señor, porque tú derramaste tu amor en nosotros. Amén, gloria a Dios. Eso está en Romanos 5, ¿no? 5:8. 5:8. ¿No? Bueno, vamos a leerlo, Nico. Que es maravilloso. Y ahí nos está llevando a hacer el culto. Un culto diferente. Estoy ahora que entiendo que el amor de Dios fue derramado en mi corazón, ahora puedo decir aleluya. Porque mire, si no hubiera sido derramado en mi corazón el amor de Dios, sería un racista. Haría diferencia entre un hermano y otro hermano. Entonces ahora, como el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, ahora podemos alabarle y glorificarle al Señor y no hacer acepción de personas. Amén. Sí, Nico. Amén. Romanos 5:5, perdón, me equivoqué el versículo. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese si ese amor no hubiera sido derramado por gracia. Fíjese. Y eso es motivo de alabanza, Amén, es motivo de adoración, de alabanza, Aleluya. porque ahora nos lleva a estar aquí. Ningún daño en su corazón, sino que trato a todos por igual. Y eso es muy importante, hermano, para poder andar como el nuevo hombre. Entonces andamos por el nuevo hombre por medio de lo que hemos recibido, no por medio de lo que estaba en nosotros. ¿No? ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Alabado sea el Señor. Yo creo que es muy importante este punto, hermano. Parece que no es importante, pero es muy importante, ¿no? Para que nosotros podamos calificar para ser puestos en la primera fila, en la fila de la esposa. La esposa de Cristo no hace acepción de personas. La esposa de Cristo no mira el color de la piel, no mira esas cosas. La esposa de Cristo ama, ¿no? Porque ella fue amada, ¿no? Y entonces, hermano, y esto es precioso. Este es motivo de gloria, es motivo de alabanza al Señor, hermano. Aleluya. ¿No? Fíjese, caminar como un nuevo hombre. El carácter de este andar se da en el segundo hombre solamente, en Cristo, en el Señor. Por eso dice que somos imitadores de Pablo, y Pablo era imitador de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda ciudad que vemos ahí en ese grupo, es decir, que ahora nosotros podemos servir al Señor porque somos una nueva creación, somos el nuevo hombre. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿No? Eso nosotros lo creemos. Sin el amor de Dios derramado en nuestros corazones, nosotros no podríamos servir al Señor. Es imposible, hermano. Se va a servir, pero siempre se va a estar quejando. Siempre va a estar insatisfecho. Siempre va a estar rezongando. Pero cuando uno sirve con amor es diferente. Es muy diferente. Gloria al nombre del Señor. La otra ciudad del versículo 39 del capítulo 15 del libro de Josué, la otra ciudad es Buscat, ¿no? Que significa ser derramado. Buscat, ser derramado. Y aquí el apóstol Pablo, él tenía la perspectiva cuando él escribió, ahí en Filipenses 2:17. ¿Vio? Filipenses 2:17. Alabado sea el Señor. Filipenses 2:17. ¿Alguien encontró? Sí, si alguien encontró podemos leer. Amén. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Fíjese, para ser derramado como libación en el sacrificio de la fe de los hermanos. Entonces, vio que siempre hablamos del chimichurri. El chimichurri
todo lo que está compuesto, el chimichurri se llama chimichurri, pero ahí hay compuestos, hay perejil, bueno, hay cabeza de ajo, hay vinagre, hay aceite, sal, y no sé qué otros productos le pueden poner. Todo eso forma el chimichurri. Entonces, sobre la carne derramamos el chimichurri. Ahora, dice Pablo en Filipenses 2:17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Entonces vemos que la vida de Pablo fue derramada sobre el sacrificio y servicio de la fe de los hermanos. Pero ahora entendemos que Pablo no podía ser derramado como una libación sobre el sacrificio de la fe de los santos si Dios no hubiera derramado su amor en él. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida sea derramada en libación sobre la fe de los hermanos, nosotros tenemos que entender que sin el amor no lo podemos hacer, ¿no? Fíjese, es como que el amor fuera uno de los ingredientes, ¿no? de esa libación. Y seguramente que descubriremos otros ingredientes, ¿no? necesarios para que la vida nuestra sea derramada en sacrificio, ¿no? sobre la fe de los hermanos. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando acá? Es maravilloso esto, hermano. Y Dios ya nos dio, ¿cómo hubiéramos sido nosotros libación sobre el sacrificio de la fe de los hermanos si Dios no hubiera puesto su amor en nosotros? Es como que le hubiera faltado sal, ¿no? al chimichurri, o le hubiera faltado uno de los productos y entonces no sería tan rico, tan sabroso la carne, ¿no? Y bueno, y acá Pablo dice en el 2:17, ¿no? El derramamiento era una libación y la libación tipifica gozo. Ahí está, otro ingrediente, ¿vio? Entonces está siempre gozoso. Está siempre gozoso, siempre gozoso. ¿Por qué estamos siempre gozosos? Un día lo hablamos. ¿Por qué siempre estamos gozosos? Por motivo a la esperanza. No, Cristo viene. Aleluya, gloria a Dios. Cristo viene. Y entonces, por causa de esa esperanza, nosotros siempre estamos gozosos. Siempre estamos contentos. A nosotros no nos pone gozoso los bienes terrenales que poseemos, ¿no? Con ese gozo no sirve. No, tiene que ser, el gozo tiene que venir de la palabra. Entonces, ¿por qué estamos gozosos? Porque Cristo viene. Ahí está. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este chimichurri, esta libación, ¿no? que habla el apóstol Pablo, tipifica el gozo. El gozo. Y era como todas las ofrendas ofrecido a Dios, no al hombre. Esto era y es el principio para la vida cristiana, ¿no? Esto es principal, ¿no? El gozo. ¿Cómo vamos a ser derramados en libación estando siempre quejosos, siempre de mal humor, siempre desanimados, siempre con luchas, con pruebas? ¿Cómo va a ser derramada mi vida? ¿No? Siempre quejándome de todo. ¿Cómo va a ser derramada mi vida en libación sobre la fe de otro hermano? ¿Cómo le voy a alentar al otro hermano en su fe? No siendo que yo estoy siempre quejándome. No hay gozo, no hay alabanza en mí. Entonces fíjese, hermano. Pero gracias al Señor que por medio de esta gracia nosotros hemos aprendido a estar gozosos. Amén. A transmitir ese gozo, a transmitir ese amor para la vida de los hermanos que están luchando por la fe. Amén, hermano. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Yo creo eso, hermano amado. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces fíjese Pablo lo que dice ahí en Romanos 8:36. Vamos a leer ahí. Romanos 8:36 y Hebreos 12:2. Otro hermano. ¿Vio? El derramamiento era una libación y la libación tipifica gozo. Y era como todas las ofrendas ofrecidas a Dios, no al hombre. Y esto era y es el principio para la vida cristiana, ¿no? Por esta causa, ¿alguien encontró? Romanos 8:36. Romanos
8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo, fíjese, dice que somos puestos como ovejas al matadero. Pero antes de todas estas cosas, dice amor, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿ves? Por medio de aquel que nos amó. Ese es el ingrediente. El ingrediente es pensar de nosotros mismos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, una vez que yo logro que eso sea una realidad en mi vida, puedo ser ofrecido en sacrificio sobre la fe de los hermanos. Puedo alentar a otro, ¿no? Pero si no veo que en Cristo está mi victoria, ¿cómo le voy a llevar al otro a que vea que en Cristo está la victoria? Eso, entonces no puede mi vida, porque hay a veces que decimos, no, Cristo te va a sacar adelante. Le decimos a un hermano que está pasando por luchas, por pruebas, pero nosotros mismos no tenemos esa fe. Nosotros no tenemos esa experiencia, ¿no? Y entonces no produce esa palabra, no va a producir lo que tendría que haber producido, porque no está acompañada la realidad en mí, no está acompañado, no lo experimenté en mi vida eso, ¿no? De entender que Cristo, que en Cristo soy más que vencedor, porque la expresión correcta dice que en Cristo no hacemos más que vencer, vencer y vencer y vencer. Amén, gloria a Dios. No dice soy más que vencedor, sino dice que en Cristo no hacemos más que vencer, vencer, vencer. Vamos a leerlo de nuevo, Nico, o Amor, si lo tenés. Romanos 8, 36. Estamos viendo estas cosas, hermano, hermana, para poder alabar al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, amor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas... Podríamos decir, pero antes de todas estas cosas... somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acá en mi Biblia dice, en la versión más antigua, pero antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer. Amén, gloria a Dios. Y vencer y vencer por medio de aquel que nos amó. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Por medio de aquel que nos amó. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Cuando eso es una realidad en mi vida, entonces puede mi vida, ¿no? Puede ser derramada libación sobre la fe de los hermanos que están luchando en la fe. Tiene que ser una realidad la palabra. Tiene que ser una realidad. Y hasta que no sea una realidad, es mejor no predicarla. No predicarla. Porque ahí, a veces, bueno, a mí me ha pasado que yo he predicado muchas cosas que no eran una realidad en mi vida, ¿no? Pero cuando fueron una realidad ya fue diferente. Ya fue diferente. Por eso, ¿cuándo predicamos con poder? Cuando predicamos con realidad. ¿Cuándo predicamos sin poder? Cuando predicamos con conocimiento nada más, ¿no? Por eso nosotros en esta gracia se nos ha traído no solamente para tener el conocimiento, sino para alcanzar la realidad de este conocimiento en nosotros. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, buscar ser derramado. ¿Vio? Usted, para servir al Señor, usted tiene que entender que usted y yo tenemos que ser derramados en sacrificio de la fe de otros, ¿no? Nosotros cuando hablamos no solamente basado en el conocimiento, sino que lo hemos experimentado. Y que ahora podemos decir que nosotros somos más que vencedores, no porque salimos de la prueba nosotros, sino porque el Señor nos dio la victoria. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Y esto es precioso, esto es maravilloso. ¿Se da cuenta que caminar como hombre y entonces ese hombre nuevo es derramado sobre la fe de los hermanos que están luchando, que están queriendo avanzar? No, pero ¿qué es derramado? El nuevo hombre, la nueva creación.
¿Se entiende, hermano? Entonces ahí está Boscat, que significa ser derramado. Vamos a leer la última ciudad por hoy. Entonces, vemos las otras en el versículo 39, Eglón, rueda. Eso significa Eglón, rueda. Y Hebreos dijo usted, pero no sé qué. Ah, Hebreos, sí, gracias, hermana Norma. Hebreos 12:2. Alabado sea el Señor. 12:2. Sí, amor. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá en este pasaje me gusta una palabra, el consumador. Él consuma, él trae a la realidad, ¿no? La palabra, que es la fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atraer la palabra a nosotros como una realidad? Trayéndolo a Jesús. Porque Él es el consumador. Él hace una realidad la palabra en nosotros. ¿Quién? Jesús. Nosotros sabemos que Jesús está en nuestro espíritu, ¿no? La vida de Él está en nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos que permitirle a esa vida que se traslada a nuestra alma. Y después esa vida regula todo nuestro cuerpo físico, ¿no? Y todo es controlado por el Señor. Espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible en la venida del Señor. ¿Cuándo es hallado irreprensible? Cuando nosotros ponemos todo lo que somos en las manos del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Amén, hermano. Amén. Entonces fíjese qué maravilloso esto. La rueda del destino, que ya lo habíamos visto a este versículo. Creo que en el capítulo 10 también de vamos a ver quién era el rey de Eglón. En el capítulo 10 del libro de Josué. Pero ahora ya no está en la mano de este rey, sino que ahora está en las manos de la nueva creación. Ahora está en la mano de los israelitas esta rueda del destino. Debir. ¿Cómo? Debir. ¿Qué versículo, hermana? 10:3. 10:3. Y Debir, rey de Eglón. Debir, rey de Eglón, fíjese. Creo que Eglón significaba rueda y Debir no me acuerdo qué significaba. Debir. Tenemos que buscar el significado de ese nombre. Debir. Ahí, a ver, Nico, por favor. Debir es oráculo o orador. No lo puedo sacar acá. ¿Y Debir qué significa? Oráculo o orador. Orador. Y Eglón significa rueda del destino. En la palabra. Debir es la palabra, ¿no? Eso es Debir, la palabra. Pero la palabra en las manos del enemigo, ¿no? Es una palabra que no tiene realidad. No tiene realidad, ¿no? Pero en la mano del israelita, de aquellos que somos los hijos de Dios, entonces esa palabra puede volverse una realidad en nosotros. Y ahí empezamos nosotros, la rueda del destino, eso habla del gobierno de Dios. La rueda es como, creo que la rueda se usa para ir de un lado a otro. Usted puede llegar con una rueda kilómetros y kilómetros de distancia de su hogar. Si no, pregúntele al hermano Fabio, que viene con la bicicleta, ¿no? Bueno, y si tiene una moto, más lejos, y si tiene un coche, más lejos. Entonces, acá la rueda del destino, estamos bajo el gobierno de Dios. Ahora nosotros tenemos que aceptar, para poder servir a Dios, tenemos que aceptar ese gobierno. ¿Se entiende? Y ahí el apóstol Pablo lo habla claramente en el capítulo, en Efesios, entre muchos otros versículos, por supuesto. Pero yo digo el que me acuerdo ahora. Efesios capítulo 3, 4. Efesios 4, hermano. Fíjese cómo es en la rueda del destino, ¿no? Yo pues preso en el Señor en el versículo 4, en el versículo 2.
En el versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ahí estar en el gobierno, ahí estar en la rueda, ¿no? Ahí estar, andar, tener estándar es estar dentro del gobierno de Dios. Estoy agradando a Dios por medio de mi andar, porque le amo. No, porque le amo, porque Él me amó primero. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en el gobierno de Dios hay un cuerpo, un espíritu, ¿no? Como soy también llamados a una misma esperanza. No hay dos esperanzas, hay una sola, ¿no? De vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, la gracia usted la tiene según Cristo en usted. Si Cristo no es todavía un hombre espiritual, entonces usted no tiene todavía la plenitud de la gracia, pero va camino a alcanzar eso. Va en camino a alcanzar y lo va a alcanzar. Amén. No es que no lo va a alcanzar, porque eso depende de su rendición. Aleluya. No de su obra, de su rendición. En todo caso, la obra que nosotros tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Amén. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si subió es que, y que subió, es que, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Él descendió, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles. Y acá es entrar en el gobierno de Dios también. Porque esto lo estableció Dios, no lo estableció el hombre. No, y el hombre quiere sacar y quiere poner como quiere. Pero acá dice apóstoles, y entonces apóstoles, hermano. Es así. Apóstoles, a otros profetas, ¿no? Otros están para profetizar, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores o maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin este orden, sin este gobierno, no se puede edificar el cuerpo de Cristo. Por eso usted y yo tenemos que entrar en la rueda del destino. ¿A qué estamos destinados nosotros? Estamos destinados a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Estamos destinados a ser más que vencedores. Estamos destinados a caminar como un nuevo hombre, como una nueva creación, ¿no? Siempre sujeto a Dios. Por eso, para terminar, hermano, Eglón, rueda, a quien ya había hallado, se introduce aquí muy apropiadamente. Se refiere a la rueda del destino del hombre, pero como una ciudad del vencedor, de Judá. Y ahora esta ciudad nos pertenece a nosotros. Amén, gloria a Dios. Yo vivo ¿dónde? En la rueda del destino de Dios. Ahí vivo yo. Yo soy gobernado por eso. ¿Vio? Soy gobernado por la rueda del destino de Dios. Y ahí hay leyes, y hay mandamientos, y hay ordenanzas, y hay doctrina. Y yo estoy ahí, destinado para obedecer o para que eso se haga una realidad. Porque yo no tengo que alcanzar a obedecer. Porque entonces yo lo voy a hacer a través de mi esfuerzo. Sino que la obediencia tiene que manifestarse en mí cuando yo me rindo al Espíritu. Porque el Espíritu nunca va a desobedecer a Dios. Amén, gloria a Nunca Dios. va a desobedecer la palabra de Dios. El Espíritu va a decir amén a la palabra de Dios. Amén, todo lo que Dios estableció, amén, Señor, así es, Señor. Gracias. No es que batalla contra Dios, porque nadie puede batallar contra Dios y vencerlo. Si no, no somos más grandes que Él, dice la palabra del Señor. Entonces, estamos leyendo Eglón. Y acá está en las manos del Hijo de Dios. Puede solo significar el bien.
nos subimos a esta rueda, por así decirlo, si nosotros nos dejamos gobernar por esta rueda del destino, todo nos va a ir bien, hermano. Amén. Tenga la plena seguridad. Todo, cada una de las que la palabra de Dios dice es buena para nosotros. No hay nada de malo en la palabra de Dios para nosotros. Ha sido ordenada por el orgullo del hombre, la vanidad hallada en un incesante cielo del destino humano, donde no hay nada nuevo bajo el sol, dice, que llega a abatir el orgullo del hombre y lo trae a Dios. ¿Vio? ¡Qué maravilloso! Gracias a Dios porque nuestro orgullo fue abatido. Por Dios, Dios venció nuestro orgullo. La ley del sacrificio dispone la pérdida de la vida en este mundo. Claro, teníamos que morir, no había otra forma. Y teníamos que nacer de nuevo, para ganarla para vida eterna. Y aquel a quien la pisada de Cristo marca el camino, la rueda del destino llega a ser la rueda de las providencias de Dios, donde todo es visto como obrando para bien. ¿No? Romanos 8:35, hermano. Para bien y eternos resultados. Y toda la vanidad y aflicción del espíritu, la irritación por el por qué y cómo, desaparecen para siempre, ¿no? Ya no hay preguntas ya no hay cuestionamiento, ya ahora hay una vida rendida, ¿no? Ahora sí, amén, Señor. Si tú mandas esto, amén, Señor. Así es, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Señor, tu voluntad viene por medio de tu palabra. Tu palabra tú la pusiste en las manos de aquellos que tú estableciste, no como pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Tú pusiste la palabra tuya en la boca de ellos, Señor. Y yo cuando obedezco, no obedezco a los hombres, sino que te estoy obedeciendo a ti, ¿no? Te estoy obedeciendo a ti, no solamente a aquel que tú levantaste, sino sobre todo a ti. Por eso es muy importante conocer la palabra, ¿no? Para no obedecer cosas que no son de Dios. Por eso la gracia es maravillosa. Amén. Por eso la gracia nos enseña, nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Damos gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie. Mañana tenemos reunión a las 10 de la mañana, hermano. Mañana tenemos la mesa del Señor. La mesa del Señor y el ágape después. Vamos a comer empanadas. Hay unas empanadas que estoy esperando y espero que vengan ricas. Sí, van a venir ricas. Gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, gracias le damos al Señor. Amén, hermano. No sé si usted puede gozarse. Amén. No sé si usted puede decir gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos al Señor. Señor amado, te damos las gracias. Gracias por este conocimiento. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has llevado, Señor, todos estos años nos has llevado, Señor, de la mano, Señor, al lugar donde hoy estamos, Señor. No es que estamos en este lugar porque nosotros lo hemos decidido, sino porque nos hemos dejado conducir por ti. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, ayuda a los hermanos que quieren, Señor, vivir una vida más que victoriosa, Señor. Señor, ayuda a los hermanos que se rinden a ti, aquellos, Señor, que te aman de corazón puro, aquellos, Señor, que quieren hacer tu voluntad, que por ahora no lo pueden lograr. Dale la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, abre los ojos de su entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, Señor, guardándonos en el camino de todo peligro, de todo hombre malo y perverso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.